Una combinación de paisajes impresionantes, vibrantes centros turísticos, espectaculares paisajes montañosos, pueblos y ciudades de postal con clima mediterráneo han convertido a Bulgaria en uno de los destinos más vibrantes de Europa. Su costa, repleta de largas playas de arena, con una fascinante mezcla de ciudades antiguas, tesoros arqueológicos y una naturaleza intacta, es el atributo más cautivador del país. Con un patrimonio de iglesias y monasterios medievales que contrastan con ciudades modernas, garantizan que hay mucho más para despertar la imaginación. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Bulgaria. Número 1. Bulgaria está situado al sureste de Europa, ubicado en la parte este de la península balcánica. Limita al norte con Rumania, frontera marcada en su mayoría por el río Danubio, al oeste con Serbia y Macedonia del Norte, al sur con Grecia y Turquía, y al este con el Mar Negro. Bulgaria está dividida en 28 oblasti o provincias. La capital del país, Sofía, está ubicada en una zona montañosa en el oeste del país. Número 2. El contorno del territorio de Bulgaria es casi de una forma rectangular. Y para entender la variedad topográfica del mismo, podemos imaginarlo de una manera sencilla, dividido en 3 franjas horizontales que van de este a oeste. La primera franja al norte del país es comprendida en su mayor parte por tierras bajas de las llanuras del Danubio, una de las regiones más fértiles del país. La segunda franja al centro del territorio es una zona de transición, separada de la franja norte por los montes Balcanes. Además, es una zona montañosa de menor altura. Es en esta franja en donde se encuentra la capital Sofía. La franja más meridional es en su mayoría montañosa y boscosa, destacando aquí el punto más alto del país, el Musala, en el macizo de Rila. La franja del litoral del Mar Negro, que va de norte a sur, es el punto más bajo del país y en donde destaca el Golfo de Burgas, del que hablaremos más adelante. Número 3. Ante la pregunta de cómo se formó el Estado búlgaro, debemos decir que la aparición del Estado búlgaro se remonta al siglo VII de la era cristiana, con la aparición del primer imperio búlgaro, que llegó a abarcar la mayor parte del territorio de los Balcanes. Los primeros búlgaros eran tribus nómadas procedentes de las estepas de Asia Central, parientes de los hunos. Ya en el siglo VII, los bizantinos llamaban al reino al norte del Mar Negro como Magna Bulgaria o la Gran Bulgaria. La palabra Bulgaria viene de la palabra Bulgari o Bulgares, cuyo significado exacto se desconoce. Algunos especialistas creen que viene del turco antiguo, Bulgar, que significa mestizo. Esto haciendo referencia a la creencia de que el pueblo búlgaro es un pueblo resultante del mestizaje entre los turcos y los eslavos. Número 4. Como hemos ya mencionado, Bulgaria es un país marcado por cadenas montañosas. De hecho, el sur del país está ocupado por la Tracia septentrional, región europea famosa por sus cadenas montañosas. En una de estas montañas encontramos el Parque Nacional de Rila, ubicado a 120 kilómetros al sur de Sofía. Es famoso por sus 7 lagos glaciares, que además de ser un paisaje único, están colocados cada uno de ellos a diferente altitud, lo que lo ha convertido en uno de los destinos más valorados en Bulgaria para los amantes del senderismo. Un recorrido de unas 3 o 4 horas en ascenso, que va desde los 2100 metros de altitud hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. En las montañas Pirin, en el suroeste de Bulgaria, se encuentra otro parque natural, el Parque Nacional del Pirin, un patrimonio de la humanidad, un paraíso para todo amante del senderismo, salpicado de lagos glaciares, cascadas y cuevas. Al pie del Parque del Pirin se encuentra el resort de invierno de Bansko, considerado como el mejor resort de esquí en todo el país. Número 5. El territorio de lo que hoy es Bulgaria fue la sede del reino de los tracios, quienes se estima que llegaron al territorio búlgaro alrededor del tercer milenio antes de la era cristiana. Nadie sabe con exactitud su procedencia. Algunos especialistas creen que llegaron procedentes del norte de Europa, pero lo que sí sabemos es que era una cultura desarrollada, productores de vino, grandes guerreros y artistas sofisticados. Basta ver su trabajo en oro para confirmarlo.
Como en Egipto existe un Valle de los Reyes, al sur de Bulgaria, en el Valle de Tunza, entre las ciudades de Kazanlak y Shipka, se encuentra el Valle de los Reyes Tracios. En este valle hoy se estima que existen cerca de 1500 túmulos funerarios, bajo los cuales se encuentran las tumbas de los reyes tracios. Alrededor de 300 han sido excavadas y varias de ellas pueden visitarse. La más famosa, la tumba tracia de Kazanlak, patrimonio de la humanidad y famosa por sus murales interiores que nos muestran detalles de la vida de un rey tracio y posiblemente de su reina consorte. En este mismo valle se encuentra un monumento que nos recuerda al tiempo en que Bulgaria estuvo bajo el comunismo soviético, el monumento Buz-Luja, actualmente abandonado, pero que es visitado por muchos turistas cada año. Número 6. Plovdiv. Llamada la ciudad de las 7 colinas y una de las ciudades más antiguas de Europa, ubicada en la llanura de Tracia, es la segunda ciudad más grande del país, con casi 400.000 habitantes y un centro de gran importancia histórica, de hermosas calles adoquinadas, iglesias, ruinas romanas y coloridas mansiones del Renacimiento nacional, convertidas en su mayoría en museos. Puerta de acceso a los Ródopes, que se extienden desde esta llanura en dirección sur, que son una cadena montañosa que ofrece buenas rutas de senderismo y centros de esquí en Pamborovo. Filipo II de Macedonia fundó Plovdiv en el año 342 a.C. Desde el siglo I al siglo IV de nuestra era estuvo en manos de los romanos, quienes desarrollaron su potencial como centro comercial en la ruta de Constantinopla a Belgrado, convirtiéndose en una de las principales ciudades del imperio. El casco antiguo se eleva sobre el centro de la ciudad con estructuras de diferentes épocas, incluido un anfiteatro romano bien conservado que aún funciona como teatro al aire libre. Número 7. El país más barato de Europa. A pesar de su rica historia y patrimonio, estaciones de esquí, playas maravillosas, aguas termales con propiedades curativas y bosques impresionantes, entre otras muchas maravillas, Bulgaria es a menudo llamada el país más barato de Europa por la asequibilidad de los bienes y servicios de consumo, como el precio del alquiler o renta de propiedades, la comida y el transporte público, aunque el costo de la vida dependerá en gran medida del lugar que se elija. Excluyendo los centros turísticos, la mayoría de los lugares del país serán más baratos que la capital, Sofía. Por eso, el país es cada vez más popular entre los extranjeros. La vida asequible del país resulta atractiva para los jóvenes profesionales que se trasladan por trabajo o los nómadas digitales. Muchos también optan por jubilarse aquí, ya que el bajo costo de la vida les permite un estilo de vida que no podrían conseguir en sus países de origen. Número 8. Sofía. La capital del país es vanguardista, moderna y cosmopolita. Con 1,5 millones de habitantes, casi una quinta parte de la población total del país. La ciudad tiene un aire bastante postcomunista, con edificios públicos monumentales que añaden una melancólica grandeza a las plazas y monumentos de la época. Además, posee grandes avenidas y algunos edificios históricos a los que se puede acceder simplemente caminando. Capital de Bulgaria desde 1879, Sofía fue trazada en forma de cuadrícula por urbanistas del siglo XIX. En la parte oriental del centro se construyeron el Palacio Real, la sede del Parlamento y varios ministerios gubernamentales, lo que dotó a Sofía de un barrio de bellos edificios que todavía existe. Fuera del centro de la ciudad, Sofía está dominada por suburbios residenciales interrumpidos por atractivas franjas de parques verdes y la presencia del imponente monte Vitosha. Número 9. Lugares de Sofía. Sofía tiene una historia que se remonta al asentamiento romano de Sérdica. Los edificios que salpican Sofía dan una idea de los antiguos orígenes de la ciudad. Muchas culturas han dado forma a Bulgaria, y en ningún lugar es más visible que en el corazón histórico de Sofía. Esta zona puede dividirse en 3 distritos diferentes. El primero, la Sofía Imperial, centrada en la iglesia Santa Sofía, de estilo bizantino construida en el siglo VI de nuestra era. Además, se destacan edificios como la iglesia rotonda Sveti Georgi, considerada como el edificio más antiguo de la ciudad, que data del siglo IV. La Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, una de las más grandes del mundo. La Sinagoga Central, que es la sinagoga sefardita más grande de Europa. El segundo distrito, la Sofía Bizantina y Otomana.
Y finalmente, la Sofía Moderna, el centro comercial de la ciudad a lo largo del Boulevard Vitosha, la principal y vibrante calle comercial de la ciudad. Número 10. El Valle de las Rosas. Las rosas son el símbolo nacional de Bulgaria y su producto de exportación de orgullo nacional durante más de 3 siglos. El aceite de rosas es producido en la región de Kazanlak, conocida como el Valle de las Rosas, llamado así por la cantidad de estas flores que se cultivan allí. El aceite de rosa búlgaro proporciona aproximadamente el 80% de las cantidades de aceite de rosas del mundo, producido para la industria de la perfumería. El nombre de la rosa que utilizan es Rosa Damascena, una variedad que produce aceite y agua de gran calidad. La mayor parte se cultiva en este valle, una zona única entre 2 conjuntos de montañas, los Balcanes y Stara Zagora, y en donde tienen su sede muchas destilerías de rosas. Número 11. Tal vez habrás escuchado decir que Bulgaria es el país de Europa en donde es más difícil casarse, lo cual podría ser cierto si hablamos de muchas de las zonas rurales de Bulgaria, en donde podrás encontrar muchas viviendas y edificios totalmente abandonados, y en donde todos los jóvenes han dejado sus pueblos de origen en busca de mejores oportunidades en las ciudades o en el extranjero. Bulgaria es el país en donde su población disminuye más rápido en el mundo. En 1980, Bulgaria tenía casi 9 millones de habitantes. Hoy la población de Bulgaria es alrededor de 6.800.000 habitantes. Esto debido a la ya mencionada alta inmigración causada por diferentes crisis económicas y también a una baja tasa de natalidad. Número 12. Fueron los griegos, en su afán por establecer puertos para el desarrollo de su relación comercial con los diferentes reinos tracios, quienes fundaron varias ciudades-estado en la costa del Mar Negro. Entre ellas se encuentra Burgas, que originalmente era solo un puesto de defensa para proteger las demás ciudades griegas. Hoy es la 4ª ciudad más poblada de Bulgaria y famosa por estar a orillas del lago más grande del país. No deja de ser una de las ciudades más encantadoras a orillas del Mar Negro. Situada en una estrecha península al sur de la misma bahía de Burgas, se encuentra otra ciudad que amerita nuestra visita. Esta es la ciudad de Pomorie, antigua ciudad fundada por los griegos en el siglo V o VI a.C., con el nombre de Anchiale. Hoy es uno de los principales destinos turísticos del país, siempre en las costas del Mar Negro, solo que esta vez en el norte del país llegamos a Varna, que al ser el principal puerto del país es considerada como la capital marítima de Bulgaria. Además, con más de 300.000 habitantes, es la 3ª ciudad más poblada del país. Al ser Varna fundada en el siglo VI a.C., definitivamente es una ciudad con muchos lugares históricos. A pocos kilómetros al norte de Varna se encuentra el principal resort en el norte de Bulgaria. Estamos hablando de Albena, que con sus hermosas playas y sus exuberantes montañas de fondo no decepciona nunca a sus visitantes. Número 13. Ya hemos hablado de varias ciudades búlgaras hermosas en las costas del Mar Negro. Sin embargo, hay una que es llamada la joya del Mar Negro y que además es un patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de Nesevar, una de las ciudades más antiguas de Europa, fundada hace más de 3.200 años, y que es una antigua puerta comercial para toda la región. De hecho, era tan importante que se cree que Nesevar fue uno de los primeros lugares en el mundo en donde se acuñaron monedas de forma oficial. En el lado opuesto de la bahía de Burgas también destaca la ciudad de Sosopol, otra de las ciudades más antiguas de Bulgaria y considerada como una de las más románticas del país. Sosopol también es considerada una joya histórica. Número 14. Al fusionarse los búlgaros procedentes de Asia con los eslavos que habitaban en la región, tras varios conflictos, lograron extender sus dominios y llegar a un acuerdo de paz con el Imperio Bizantino, para establecer así, alrededor del año 681 de nuestra era, lo que se conoce como el primer Imperio búlgaro. Imperio que bajo el zar Simeón, a finales del siglo IX y principios del siglo X, alcanzó su máximo esplendor y llegó a ser conocido como el Reino de los Tres Mares, pues sus fronteras alcanzaban 3 mares, el Mar Negro, Egeo y Adriático. Durante el siglo IX, el reino se convirtió al cristianismo y fue durante este tiempo que 2 de sus monjes, Cirilo y Metodio, desarrollaron un alfabeto para su lenguaje, conocido como el alfabeto cirílico.
lo que causó un verdadero renacimiento de su religión y cultura, lo cual se reflejó en su gran capital, la antigua Preslav. El uso del alfabeto cirílico se expandió hasta los confines de sus dominios, y hoy continúa siendo utilizado en idiomas como el serbio y el ruso, además del búlgaro. Número 15. Si todos hemos visto alguna vez los hermosos campos cultivados de lavanda en la Provenza francesa y hemos escuchado de la gran calidad de su aceite y de su aroma, tal vez poco sabemos que Bulgaria es el mayor productor de lavanda en el mundo, representando alrededor del 60% de la producción mundial. Como las ricas tierras mediterráneas francesas, las ricas tierras arenosas de la costa del Mar Negro en Bulgaria hacen de este lugar uno de los más propicios en el mundo para el cultivo de esta planta aromática. Bulgaria también es un gran productor de vino. Hay al menos 5 regiones en el país reconocidas como vinícolas: las costas del Mar Negro y las tierras de Tracia en el sur. Hablando de frutas y bebidas, la rakia es una bebida tradicional en Bulgaria, que se obtiene al fermentar frutas como las uvas, las peras, el membrillo o el melocotón, entre otras varias. Número 16. Veliko Tarnovo. El lugar es conocido como la ciudad de los zares, ya que fue la capital del Segundo Imperio Búlgaro en la Edad Media, y todavía hoy está repleta de antiguos monumentos y atracciones. Veliko Tarnovo es una de las ciudades más bellas de Bulgaria, con un pintoresco entorno de colinas y una arquitectura exquisita. Las casas altas y estrechas se asientan en acantilados que se elevan por encima del serpenteante río Yantra. Al este de la ciudad se encuentran las ruinas de la majestuosa fortaleza de Saravets, la principal atracción de Veliko Tarnovo. Su posición como cuna de la nación quedó grabada en piedra en 1187, cuando la exitosa rebelión de Pedro y Asen contra Bizancio se lanzó desde Saravets y Pedro proclamó un nuevo reino búlgaro. Durante los siguientes 200 años, la ciudad floreció hasta la caída del Segundo Imperio Búlgaro tras la derrota ante los otomanos en 1393. Número 17. La religión en Bulgaria. Bulgaria fue una de las primeras naciones de Europa Oriental en adoptar la fe cristiana. La religión se extendió rápidamente en el país tras el desarrollo del alfabeto cirílico, y más tarde tanto el cristianismo como la escritura cirílica se exportaron a otros países eslavos como Serbia y Rusia. Durante el período otomano, la Iglesia Ortodoxa búlgara fue crucial para preservar la lengua y la cultura búlgara, y sigue siendo una parte importante del tejido social del país. La belleza natural y el aislamiento geográfico de las regiones montañosas es una de las razones por las que se fundaron aquí tantos monasterios en la Edad Media. La mayoría de la población, alrededor del 90%, es ortodoxa búlgara. Es por ello que en Bulgaria existen más de 3.700 iglesias y más de 200 monasterios. Pero sin duda, el gran símbolo de la Iglesia Ortodoxa búlgara es el monasterio de Rila, un complejo de iglesias, torres, museos, pinturas, mosaicos, y fundado en el siglo X por San Iván de Rila. El monasterio de Rila es el ejemplo más impresionante de la arquitectura del Renacimiento nacional en Bulgaria, y que además ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Número 18. El folclore búlgaro. El patrimonio cultural desempeña un papel muy visible en la sociedad búlgara, y los festivales folclóricos mantienen una posición importante en la vida rural. En muchas aldeas de montaña también sobrevive un modo de vida tradicional, a menudo basado en la cría de ovejas o cabras. El Renacimiento nacional hizo que las tradiciones folclóricas de Bulgaria se mantuvieran vivas y que las artes locales pasaran a formar parte de un movimiento nacional. Hoy en día, el patrimonio folclórico de Bulgaria es una tradición muy viva. Muchas mujeres siguen practicando la artesanía, como el bordado y el tejido. Las alfombras y las blusas decoradas con finos trenzados y motivos folclóricos tradicionales son habituales en los mercados al aire libre. El kalpak, un sombrero negro de piel de oveja, siempre ha sido una especie de marca nacional, aunque hoy en día apenas se ve en las calles y ya no forma parte del atuendo cotidiano. Los trajes tradicionales siguen vistiéndose en estas ocasiones festivas. Número 19. Maravillas naturales en Bulgaria. Las rocas de Belogradchik son una de las maravillas naturales de Bulgaria.
Estas maravillas geológicas de otro mundo, de esculturas de roca rojiza, ofrecen un extenso despliegue de judus y monolitos antropomórficos que se esconden en el noroeste de Bulgaria, en los límites de la ladera norte de los montes Balcanes. Han inspirado numerosas leyendas populares y mitos locales. Las rocas ofrecen una defensa natural para la famosa fortaleza de Belogradchik, también conocida como Caleto, y que data de la época romana. Además encontramos en la región de Lovech la cueva de Devetashka, que es una de las cuevas kársticas más profundas de Bulgaria, declarada Monumento Natural de la nación. Conocida por sus sumideros, un río subterráneo, 14 manantiales, cascadas en miniatura y 11 lagos. Varios agujeros grandes en el techo rocoso forman majestuosas cúpulas y arcos naturales que permiten que la luz del sol ilumine la amplia sala principal que alcanza los 60 metros de altura. Número 20. La comida en Bulgaria. La cocina búlgara es tan diversa como su oferta. Su comida es abundante en ensaladas y verduras como la shopska, una especie de ensalada nacional que es una magnífica mezcla de verduras frescas y queso blanco. Platos de carne como la meshana sacra o carne mixta a la parrilla y la moussaka, que es un pastel de carne de cerdo picada con papas. La comida búlgara es abundante en productos lácteos de calidad. El queso búlgaro es conocido por su sabor único y su textura cremosa. Y la banista, un pastel tradicional búlgaro, que es una pasta que se elabora rellena con queso, huevos batidos y yogur. Por cierto, los búlgaros son famosos por su yogur, y a menudo se refieren al yogur como el oro blanco, ya que es una parte importante de su dieta, e incluso se dice que Bulgaria introdujo el yogur en el mundo. Además, su yogur de leche de cabra es probablemente uno de los productos lácteos más sabrosos y saludables del mundo. Este alimento probiótico contiene bacterias vivas que le dan su textura cremosa y deliciosa, e incluso se le atribuyen varias propiedades curativas y a la larga vida de los búlgaros. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.